regresamos a este espacio televisivo, Aviva, un programa de la Renovación Carismática Católica de la Arquidiócesis de San Juan. Estamos compartiendo con ustedes el tema sobre la confianza en el Señor. Para eso vimos el pasaje anterior del evangelista Mateo, vimos todo lo que está ocurriendo allí en la barca con estos vientos que están y allí las pruebas que le pide Pedro para poder saber que es el Señor y querer confiar en Él, y de momento se va hundiendo y el Señor le cuestiona, pero qué hombre de poca fe. Pero vamos viendo y sobre todo poder reflejarnos nosotros en el personaje de Pedro. Si tú y yo nos pusiéramos en los papeles ahí, en el papel, en vez de decir Pedro, dices Madeline, dices tu nombre, te ocurriría lo mismo, ¿verdad? Te pasaría igual, estarías lleno de miedo y llamarías al Señor, ayúdame, socórrame, en lo que vas que en una transformación de saber confiar en el Señor. También quisiera traerte a la memoria lo que ocurrió también con Elías, porque vamos a hablar de esta confianza. Fíjense en que Elías, que sabemos que Elías, ¿verdad?, fue allí y el que prendió fuego y le dijo, vamos a combatir el Dios tuyo o el Dios mío, y allí el Señor encendió el fuego, pero el hombre se las dio de bravo y mandó a matar a todos los Baales que habían allá, a todos esos dioses. ¿Y qué pasó? Que la reina Jezabel se le fue detrás y le dijo, mira que hoy voy segurísimo a cortarte la cabeza. Y el hombre estaba, ¿qué?, deprimido, triste, saliendo, no sabía qué iba a hacer, porque tenía allí la reina que lo estaba persiguiendo. No le dio miedo matar a todos esos Baales y sin embargo le tenía miedo a aquella reina. Y sin embargo, cuando vemos en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 19, se dará cuenta que esa va a ser la primera lectura que vamos a estar escuchando en la Santa Eucaristía. El Señor le dice, sal y permanece de pie en el monte ante Yahvé, porque él estaba escondido, porque no quería que la reina lo viera. Y salió el Señor ahí en su defensa, preparándolo para que entonces pudiera estar esos 40 días y 40 noches caminando. Pero antes de eso tuvo que tener plena confianza en el Señor. El Señor le dice, sal. Y mira, dice aquí la palabra, entonces Yahvé pasó y hubo un huracán tan violento que hendía las montañas y quebraba las rocas a su paso. Y como todo, ahí va a estar el Yahvé. Pero dice la palabra, pero en el huracán no estaba Yahvé. Después del huracán vino ¿qué? Un terremoto, pero en el terremoto no estaba Yahvé. Después del terremoto vino el fuego, pero en el fuego no estaba Yahvé. Después del fuego, el susurro de una brisa suave. Al oírlo, Elías enfundó su rostro con el manto, salió y se mantuvo en pie en la entrada de la cueva. Y le llegó la voz que le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? No se atrevía, y después estaba identificando a Yahvé con todo lo grande, con todo lo fuerte, y creía que sí, porque ya el Señor le había dicho sal de la cueva. Por eso es que estaba ahí parado, estaba esperando que el Señor pasara, y estaba pues, el Señor le dijo que se parara ahí, el confianza se paró ahí, y pasó el huracán, pasó el terremoto, pasó todo ese fuego, todo ese problema, y ahí no estaba el Señor. Viene a estar el Señor ¿en qué? En una brisa suave. Ahí es que pudo que escuchar la voz. Por eso dice que se tapó el manto, se tapó su cara con el manto, porque entonces escucha la voz del Señor. Y eso es algo que tú y yo tenemos que tener claro, porque en la confianza el Señor nos va a mover a distintos lugares, nos va a enviar a situaciones diferentes, y tú y yo tenemos que ir en plena confianza, como salió Elías, como salió Pedro, que también tenía confianza, pero también se dejó llevar por los vientos y comenzó. O sea, tenemos que tú y yo reconocer que tenemos que dejar todo lo que tenemos y tener confianza que en el Señor toma el control. Y de eso yo quería traerles, ¿por qué? Porque la santa que estamos celebrando hoy, que es Santa Benedicta de la Cruz, puso toda su confianza en el Señor. Una mujer fenomenóloga, era una filósofa, era una feminista, era una atea, porque ella lo declara, dice que ella cuando tenía 14 o 16 años se declaró atea. Una mujer con todas esas situaciones, pero brillante,
supo descansar en el Señor, en la confianza del Señor. Ella en uno de sus escritos dice, en este sentido dice, en el silencio de la catedral de Heidelberg, mientras estábamos allí en respetuoso silencio, entró una señora con su cesto del mercado y se arrodilló en su banco para hacer una breve oración. Esto para mí fue algo totalmente nuevo. Estamos en toda esa transición de esta mujer que no creía a tener un encuentro con el Señor, de una mujer que en toda su inteligencia no podía encontrar la verdad. Ella estaba saliendo en búsqueda de la verdad porque no la encontraba entre tantos libros y tanta filosofía. No acababa de llenar lo que estaba ocurriendo en su corazón. Y ella misma lo dice, eso vino cuando tuve el encuentro con el Señor. Pues una mujer que se dejó llevar en confianza, lo abandona todo por este Dios a quien comienza a amar. Y ella cuenta que ocurre ahí, pero también en una visita que hizo en Frankfurt, vio un grupo escultórico que le fascinó, dice ella. Fuimos a una sala donde había 4 figuras del siglo XVI de una sepultura flamenca, la Virgen y Juan en el medio, Magdalena y Nicodemo a los lados, el cuerpo de Cristo ya no estaba y aquellas figuras tenían una expresión tan extraordinaria que no pudimos apartarnos de allí un buen rato. Y cuando desde allí llegamos a la Atenea, la encontré solo muy agradecida, pero muy fría. Imagínense en que hasta en las imágenes, hasta en el teatro, cómo Dios puede hablar al corazón del hombre. A través de esas imágenes también iba que ella en su interior teniendo ese encuentro con el Señor y dejándose tocar por Él en total y plena confianza a algo que para ella era desconocido. Estaba aprendiendo, estaba abriendo el corazón para dejarse guiar en confianza por el Señor, a lo que el Señor quisiera en su vida, en una vida que llevaba majestuosa, unos tantos libros como los que ha escrito esta mujer, sabia, y miren cómo se deja llevar en confianza por el Señor. Así que a veces nosotros pensamos que las pocas cosas que podamos hacer no puede llegar al hombre a tocar y transformarlo. Y sí, hermano, si tú vas con la fuerza del Espíritu, dejando que Él obre, es capaz de tocar la vida del hermano que no conoce al Señor. Regresamos en el próximo segmento.